Ya va, no sé por qué se escucha una voz en el fondo. Bueno, hoy iniciamos lo que es la primera parte introductoria. Bueno, introductoria no, sino vamos a pasearnos por farmacología 1, que es totalmente distinto a farmacología 2. Aquí vamos a conocer algunos conceptos básicos importantes para poder entender lo que sería la segunda parte, que es terapéutica. En esta primera unidad nosotros no vamos a ver terapéutica, van a tener conocimientos o algunos términos que van a ser nuevos para ustedes, pero que no son difíciles. Y es importante entender las primeras clases para poder seguir avanzando, porque es como una continuidad. Primero que nada, vamos a estudiar o vamos a decir lo que significa farmacología. Si no me están escuchando, por favor, necesito que alguien me diga. O pueden interrumpir, ¿ok? Sí, lo estamos escuchando. Perfecto. Entonces, farmacología no es más que el estudio o es una ciencia que estudia las sustancias que van a interactuar con los sistemas vivientes. Sistemas vivientes, sabemos que no solamente serían los humanos, por medio de algunos procesos químicos muy parecidos a lo que ya ustedes han venido estudiando en bioquímica, por algunas reacciones enzimáticas, por algunos mecanismos que ya ustedes conocen. Entonces, la farmacología puede dividirse en distintas ramas. En lo que respecta a ustedes o a nosotros como médicos, nos interesa más lo que sería la farmacología médica. Pero antes de decir el diagnóstico, el concepto de farmacología médica, vamos a hablar lo que son los fármacos. Y ahora en adelante, ustedes ya están en capacidad de quitarse de la boca el término de medicina. Medicina es cuando uno le dice al paciente, bueno, usted se va a tomar la siguiente medicina, pero entre nosotros, ustedes que van a ser médicos y cuando estén en una revista, en un hospital público delante de sus adjuntos, ustedes van a mencionar el nombre de fármaco o de drogas. Y fármaco es cualquier sustancia que va a producir o va a generar un cambio en la función biológica por medio de sus acciones químicas. Es importante saber que cuando nosotros utilizamos un fármaco, se utiliza bien sea para hacer un diagnóstico, para aliviar, para tratar alguna enfermedad específica, para curar alguna enfermedad, incluso para prevenir. Pero también tenemos, si nosotros no sabemos o conocemos cómo actúa esta droga, podemos entonces hacer un efecto tóxico en vez de beneficioso. Es importante mencionar que cuando nosotros usamos un fármaco, no vamos a generar en la célula alguna función desconocida para la misma. Siempre cuando usamos una droga es con un fin específico, no vamos a crear una acción nueva en la célula, sino son bien efectos conocidos por la misma. Entonces, la farmacología médica, que es lo que nosotros vamos a pasearnos en esta primera unidad, sería farmacodinamia, que no es más, farmacodinamia y farmacocinética. Y farmacodinamia no es más que, o describe la acción que tiene el fármaco sobre el cuerpo o sobre el organismo. Y la farmacocinética, en términos sencillos, sería entonces lo que el cuerpo o la acción del cuerpo sobre el fármaco. Por supuesto, esto no queda así tan simple como se lo estoy diciendo ahorita, pero en esta primera unidad vamos a estudiar entonces en su totalidad lo que es la farmacodinamia y lo que es la farmacocinética. Entonces, la farmacocinética describe la acción de un fármaco en el cuerpo. Los procesos de farmacocinética, ¿de qué va a depender? Estos dos procesos, o sea, la farmacocinética y farmacodinámica. Si nosotros nos vamos por la etimología de la palabra, farmacocinética es movimiento. Va a depender de la dosis y de la concentración que logra alcanzar este fármaco sobre el organismo. Son acciones del organismo sobre el fármaco y se cumple cuando uno les dice a ustedes, es que la farmacocinética de la droga tal, ya ustedes tienen que venirse a su memoria
¿Qué farmacocinética pasa por estos procesos? La liberación del fármaco, de su forma de presentación, si ustedes se acuerdan o ven, el fármaco puede venir en cápsula, en tableta, jarabe, para administrar por vía endovenosa, para administrar por vía intramuscular. Entonces, ella se tiene que liberar de su forma farmacéutica. Una vez liberada, dependiendo de la vía de administración, se debe absorber. Una vez que se absorbe, ella se distribuye donde precisamente están, diferentes tipos de células donde estas drogas van a actuar, como serían los receptores. Una vez que se distribuye y actúa, por supuesto, el fármaco tiene que terminar su acción y su efecto farmacológico y lo hace a través de mecanismos como sería el metabolismo y la eliminación de la droga. De manera que la farmacocinética determina cuál es el fármaco que yo voy a elegir dependiendo de cómo es su farmacocinética, tomando en cuenta algunos parámetros que posteriormente lo vamos a ver, y cuál va a ser la vía de administración que yo voy a utilizar en esa determinada droga, bien sea por una vía enteral o por una vía parenteral. Y la farmacodinamia entonces describe las acciones de los fármacos en el cuerpo y viene determinada por la dosis y el efecto. Son acciones del fármaco en el cuerpo y eso va a determinar la clasificación del fármaco. Hay dos términos de los cuales ustedes tienen que tener muy presente y no confundir lo que sería una acción y un efecto farmacológico. Más adelante lo vamos a ver, si no lo vemos en esta clase, sería interesante que ustedes comiencen ya como que a investigar en relación. Entonces, la farmacocinética va a estudiar el curso temporal de los fármacos, el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y debe cumplir estos siguientes parámetros. Debe ser liberada de su presentación, debe ser absorbida, debe ser distribuida para terminar el efecto farmacológico, se debe metabolizar y se debe excretar. Esto lo voy a pasar así rapidito porque esto sería el tema número 2. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo actúan los fármacos en el organismo? Por supuesto, el fármaco debe cumplir algunas características para poder formar o poder interactuar con las sustancias con las cuales ellos se van a unir y que ocurra una serie de eventos o una serie de cascadas que si no hay esa unión fármaco-receptor, entonces nosotros no vamos a ver el efecto que estamos buscando. El fármaco, por supuesto, según el receptor, una vez que ella se absorbe, se distribuye, debe llegar a buenas concentraciones en el sitio donde están los receptores que ellos se van a unir para tener una acción farmacológica. Pero ese fármaco va a tener una serie de características, van a ser, ahorita la vamos a ver, damos la molécula o el fármaco, se administra por las diferentes vías de administración, se debe distribuir de forma equilibrada, llega a todos los tejidos precisamente donde están los receptores y se unen donde van a interactuar con los receptores. Pero ¿qué características debe tener este fármaco? Primero que nada, debemos tomar en cuenta el tamaño del fármaco. Esto generalmente, los fármacos vienen con una presentación o una formulación con un peso molecular entre 100 y 1000 Dalton para que pueda cumplir ciertos efectos y se puedan unir a su receptor. Entonces, el tamaño, peso molecular. ¿Cómo se van a unir estos fármacos con sus elementos diana? Va a depender del tipo de enlace. Ustedes saben que están los enlaces covalentes y los no covalentes. Los enlaces covalentes son los que tienen una carga eléctrica, que son los covalentes, están los electrostáticos, están los hidrófobos. Dentro de los enlaces covalentes son aquellos enlaces más fuertes y menos específicos. Y cuando este tipo de enlaces covalentes son no irreversibles. Y los demás enlaces no covalentes, entonces son mucho más específicos y son los más frecuentes.
Esos son los tipos de enlaces por los cuales se une la droga con su receptor. Entonces, el enlace covalente es uno de los más fuertes y es menos selectivo. Covalente es porque poseen una carga eléctrica. Y tenemos los electrostáticos, que son reversibles, son los más frecuentes y son los más selectivos. Generalmente la mayoría de las drogas vienen diseñadas para que su unión con el receptor sea de forma reversible. Se unen a través de enlace no covalente. Otra característica, ya tenemos peso molecular o el tamaño de la droga, tenemos el tipo de unión, covalentes y no covalentes, y tenemos que este fármaco debe estar lo más próximo o debe alcanzar una proximidad con el receptor donde ella va a actuar. Otra característica es que deben ser complementarios. Una droga se va a unir con un receptor específico dependiendo de la quiralidad, o sea, debe haber complementariedad. Esto es un dibujo solamente para que se fijen. Este fármaco tiene nada más capacidad de unión en este sitio con el receptor, no se va a unir aquí ni se va a unir aquí porque no existe complementariedad. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Vamos bien? Vamos Por bien. mi parte, chévere, doctora. Ok. Bien, entonces, una vez que el fármaco se administra para que ocurra la farmacodinamia es cuando se forma el complejo fármaco-receptor. Entonces, para que haya un efecto farmacológico, debe haber una acción farmacológica. Y estos fármacos se deben unir, entonces, de acuerdo a sus características que ya hemos venido mencionando, se deben unir con una serie diferente de tipos de receptores que son específicos para cada droga en particular. Existe una gran cantidad de células que pudieran funcionar como moléculas diana, como serían los ácidos nucleicos, las proteínas estructurales, entre otros. Pero cuando ustedes vayan a su libro a estudiar, van a ver que existen específicamente 4 tipos de receptores o de proteínas reguladoras que actúan como diana específica para fármacos si cumplen las características anteriores. Dentro de ello, y que vamos a estudiar posteriormente, existen 4 principales, que serían los receptores ligados a canales iónicos, que también se les denomina ionotrópicos. Están los otros que son los que están unidos a proteína G o metabotrópico. Estos estimulan un efector y este efector va a generar un segundo mensajero específico que ya ustedes deben saber cuáles son los segundos mensajeros. Existen otras enzimas o proteínas transportadoras y otras enzimas que lo que hacen es que fosforilan a las células para producir la acción y el efecto farmacológico. Entonces, específicamente van a ser 4 tipos de receptores que ustedes van a leerse en su libro o lo consiguen, que serían los que están unidos a canales iónicos o ionotrópicos, receptores acoplados a proteína G, efector, generan segundo mensajero, los receptores ligados a enzimas y tenemos los receptores intracelulares, que entonces son moléculas que deben poseer o son moléculas que deben tener ciertas características para poder llegar hasta el centro de la célula, llegar al núcleo y producir entonces una acción y un efecto farmacológico. Entonces, la fase de la farmacodinamia, ¿qué es lo que hace? La farmacodinamia estudia la acción y efectos que producen los fármacos. Si no hay una acción farmacológica, no puede ocurrir un efecto farmacológico. ¿Qué es la acción? La acción entonces es la unión del fármaco con el receptor para producir una serie de eventos bioquímicos y tener un efecto. El efecto es lo que nosotros observamos. Por ejemplo, tengo cefalea o tengo una crisis hipertensiva, indicamos un fármaco específico para la cefalea, este acetaminofén o este AINE se une con el receptor, existe
o genera una serie de cambios intracelulares. ¿Y cuál sería el efecto que yo estoy esperando cuando tengo una cefalea y doy un AINE? Que disminuya la cefalea, el dolor. Que disminuya la cefalea o que se elimine el dolor. ¿Eso sería la acción o el efecto? El efecto. El efecto. El efecto. El efecto. Muy bien. Entonces, ya tiene lo que es una acción. Si no hay acción, no hay efecto farmacológico. Si nosotros damos una droga y porque no conocemos cómo es su farmacocinética, este fármaco no tuvo la capacidad de unirse a su receptor o a la molécula diana, entonces no ocurre la serie de eventos moleculares y por lo tanto no vamos a observar un efecto farmacológico. Entonces tenemos la sustancia en particular o la droga que vamos a indicar debe pasar todos los mecanismos farmacocinéticos para que llegue y ocurra, o sea, el fármaco se debe absorber, se debe distribuir para poder llegar al organismo, a las moléculas dianas, donde está el receptor, alcanzar buenas concentraciones y que ocurra el mecanismo de acción y nosotros esperar la respuesta. Que bien sea la esperada, si estamos usando el fármaco ideal y conocemos su farmacocinética, o una respuesta no esperada. Es importante volver a decirle que cuando nosotros damos una droga en particular, no estamos creando respuestas nuevas para las células, sino conocidas. Entonces tenemos la sustancia, debe alcanzar buenas concentraciones en la biofase. La biofase es el sitio o el tejido donde están distribuidos los receptores con el cual él va a actuar. Y tenemos entonces el efecto farmacológico. Dependiendo, ese efecto, por supuesto, va a depender de la capacidad de unión que tenga la droga con el receptor y de esta forma generar un estímulo. Si no hay una capacidad de unión, si esa droga no cumple ciertas características, no se une al receptor y por lo tanto nosotros no vamos a tener el efecto esperado. Entonces, cuando Doctora, Ajá. tenía una duda con respecto a los receptores unidos a proteínas. Lo que pasa es que todavía no hemos entrado en detalle los tipos de receptores. Mañana vamos a verlos, porque es que vamos a detallar cada receptor, cómo está formado, si son receptores que actúan milisegundos, si son receptores retardados. Y allí hablaríamos más a detalle de lo que sería la acción y el efecto del fármaco, porque ahí está mi duda. Ajá, dime, ¿cuál es tu duda? A ver, que te interrumpí. Bueno, porque había leído sobre los receptores ligados a proteínas, entonces mi duda es si el segundo mensajero es el que realiza la acción propiamente y no el fármaco. Si es un antibiótico, si es un fármaco que se une a un receptor acoplado a proteína G, si esa proteína G está, o ese receptor no está completo por alguna casualidad, es un receptor que ha perdido su capacidad de unión con el fármaco, así libere un efector y libere un segundo mensajero, no lo va a hacer si no está en capacidad de hacerlo. Mañana sí vamos a ver eso con más detalle. Ok, está bien, gracias. Ok, cuando la unión o el complejo fármaco-receptor, nosotros podemos buscar la respuesta celular de estimular o de inhibir esa función de la célula. Y ya ustedes vieron o ya mencionamos que debe existir cierta característica como sería el peso de la droga, la quiralidad, el enlace. Si es covalente, ¿qué tipo de enlace sería? Irreversible. Irreversible. Irreversible y fuerte. ¿Cuál es la otra característica que no me acuerdo? Peso. Que no son tan específicos. No, las características. Peso molecular. Tipo de enlace. Quiralidad o la proximidad. Muy bien, muy bien. Debe existir
todas esas características, o el fármaco debe poseer todas esas características para que pueda hacer o pueda formarse el complejo fármaco-receptor. Y van a interactuar con afinidad y con especificidad. Fíjense que ya van 4 conceptos, que es efecto, acción, afinidad y especificidad. Vamos a ver a qué se refiere eso. El fármaco debe poseer, aparte de lo que ya nosotros mencionamos, las características anterior, debe tener también propiedades. Debe tener la propiedad de afinidad, que sería la capacidad de unión que tiene el fármaco con el receptor. La afinidad describe la potencia de interacción entre el ligando y su receptor. Si una droga no tiene afinidad por un receptor en particular, no se va a unir al receptor y por lo tanto no va a haber una acción. Actividad intrínseca es la capacidad que tiene una droga de unirse al receptor y de activarlo. Generalmente este tipo de drogas que tienen esta característica o esta propiedad que ustedes van a leer tiene una actividad intrínseca que generalmente se le da un número de 0 a 1, tiene una actividad intrínseca de 1, ya ustedes dicen, bueno, esto es una droga que es agonista. Las drogas agonistas mimetizan el ligando endógeno que produce nuestro cuerpo. Déjenlo hasta ahí el conocimiento, por favor, no se me vaya más a lo profundo. Solo que quiero que sepan que actividad intrínseca, entonces, es la capacidad que tiene la droga de unirse al receptor y activarlo. Y que actividad intrínseca igual a 1, ya es una droga que es agonista. Reversibilidad. ¿De qué depende la reversibilidad? En el complejo fármaco. Que no esté unido a enlaces covalentes. Ok, la reversibilidad va a depender del tipo de enlace con lo cual se une o se forma el complejo fármaco-receptor. Especificidad se refiere a un grupo de receptor. O sea, esta droga en particular es específica para un determinado receptor. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos. Selectividad también va a depender del tipo de receptor y de la sensibilidad de acuerdo a los estímulos y depende de las concentraciones mínimas que logre alcanzar el fármaco. Y eso está relacionado a la potencia del fármaco. Ok, afinidad entonces es la capacidad que tiene la droga de formar el complejo fármaco-receptor a concentraciones muy bajas del fármaco. Cuando ustedes estén estudiando, les va a parecer que eso es una constante, una KD minúscula, y es la constante de disociación. Entonces, a menor KD, que generalmente habla de concentración, a menor KD hay mayor afinidad. A menor concentración que requiera el receptor para activarse, por supuesto, hay mayor afinidad. ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok. Entonces, a menor KD, Doctora, mayor afinidad. doctora, ¿podría repetir, por favor? Ok, la afinidad es la capacidad que tiene la droga de formar el complejo fármaco-receptor a concentraciones muy bajas del fármaco. Si nosotros queremos darle una letra, cuando ustedes vayan a estudiar, les va a salir como la KD. Y la KD es una constante de disociación. Es una... describe la potencia de interacción del ligando con su receptor. A menor KD o a menor concentración que se necesita para activar ese fármaco, tiene mayor afinidad. Si requiere mayor concentración, o sea, o a mayor KD, menor será la afinidad que tiene esa droga con su receptor.
¿Lo entendiste? Pero ¿Se entendió? De todas formas, ustedes Ahora cuando sí, estudian, doctora. Sí, doctora. entonces la actividad intrínseca es la capacidad del fármaco para modificar al receptor farmacológico e iniciar una acción celular. Si yo les digo que tiene una actividad intrínseca igual a 1, estamos hablando de una droga agonista. agonista. Una droga agonista. La especificidad es la capacidad de un fármaco para discriminar entre una molécula de ligando de otra, pese a que estas pueden ser muy similares. Es específica para ese receptor porque tiene una complementariedad, a pesar que se parezca al ligando, entonces ese receptor o esa droga es más específica para un determinado grupo de fármacos. Y aquí entonces aparece el concepto de drogas agonistas y de drogas antagonistas. La droga agonista es aquel fármaco que tiene la capacidad de inducir una respuesta celular y tiene una actividad intrínseca igual a 1. El fármaco antagonista, él forma el complejo fármaco receptor, pero no es capaz de inducir una respuesta celular alguna. Tiene, si le damos un número, tiene una actividad intrínseca igual a 0. Cuando ustedes vayan a estudiar, en su libro le van a aparecer los agonistas totales, agonistas parciales, y quiero que se me aprendan solamente o que detallemos entonces en lo que es un agonista total, que sería el agonista con una actividad intrínseca igual a 1, un agonista parcial que tiene una, si le damos el número, una actividad intrínseca mayor de 0 pero menor a 1, y es aquella droga que a pesar que se une a todos sus receptores, no es capaz de producir una respuesta máxima. Y la droga antagonista, entonces, tiene la capacidad de formar el complejo fármaco-receptor, pero no induce respuesta. ¿Y qué es lo que quiere decir si no induce respuesta? Estoy bloqueando la acción de esa célula en particular. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, que va a hacer interferencia. ¿A ustedes no? No soy yo. Ok. El micro, Laura. Luis, apágale el micrófono a todo el mundo que tenga prendido para que me puedan escuchar bien. Entonces, la droga agonista posee afinidad y actividad intrínseca. La droga antagonista posee afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Tiene la capacidad de formar complejo fármaco-receptor y lo activa. Tiene la capacidad de formar las drogas antagonistas complejo fármaco-receptor, pero no activa la respuesta normal de esa célula. Estamos bloqueando. Entonces, dentro de los agonistas, algunos ejemplos, hay mucho más. Tenemos la histamina, tenemos, estos serían fármacos o ligandos endógenos, los que están al lado de la izquierda. ¿Me escuchan? Ligando endógeno. Ligando endógeno. Ligando. Ligando endógeno. Sí, doctora. Serían ligados. Entonces son histamina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, y estos fármacos van a mimetizar la acción de estas ligandos endógenos: salbutamol, diazepam, dobutamina, adrenalina. Y algunos ejemplos de drogas antagonistas, como serían los que aquí están presentes. Son ahorita importancia. El agonista parcial, entonces, son fármacos que inducen una respuesta celular, pero no es máxima y tienen una capacidad intrínseca entre 0 y 1. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se utiliza?
sí tiene sus explicaciones y eso lo vamos a ver en las prácticas. Entonces tenemos las drogas agonistas. Esto sería un endógeno o un ligando endógeno, se une al receptor y hay una actividad de la célula normal. La droga agonista generalmente siempre va a mimetizar la acción de un ligando. Tenemos la droga, cumple todas las características y todas las propiedades de un fármaco para unirse al receptor, activa dependiendo de cuál receptor se está uniendo, de estos 4 receptores que mencionamos anteriormente, y por supuesto vamos a tener el efecto farmacológico. Y la droga antagonista, entonces, ¿qué es lo que hace? Bloquea el efecto de un ligando endógeno para bloquear la actividad celular. Aquí, ¿qué es esto? ¿Qué se les ocurre que sea esto? Una membrana celular. Una membrana celular. Muy bien. Una Aquí plasmática. tenemos un celular. tipo de receptor. Celular. Aquí tenemos un ligando endógeno o una droga agonista. Entonces tiene la droga agonista, tiene afinidad y tiene eficacia. Y aquí tenemos otro receptor con otro tipo de droga, que es una droga antagonista, tiene afinidad, pero no tiene eficacia. Bloquea la acción de la célula. Las dos, ambas, tanto droga agonista como antagonista, poseen afinidad, pero solamente la droga agonista es la que posee eficacia. La droga antagonista bloquea la acción de la célula. Otra vez, como para que se les quede en la cabecita. La afinidad es la capacidad que tiene la droga de interactuar y formar el complejo fármaco-receptor. Especificidad es la capacidad que tiene el receptor de discriminar de una molécula de otra, así sean parecidas. ¿Y actividad intrínseca qué es? La capacidad de generar un estímulo. Ajá, es la capacidad que tiene la droga de unirse a su receptor y activar y producir un efecto. ¿Okay? Entonces, los tipos de fármacos, solo quiero que tengan esto pendiente. En sus libros van a aparecer otros más, pero solamente van a aprenderse esta parte. Ya va, muchachos. Entonces tenemos las drogas agonistas. ¿Tienen afinidad? Sí. ¿Tienen especificidad? Sí. ¿Tienen Sí. actividad intrínseca? Sí. Sí. Ajá. Sí. Las drogas antagonistas, ¿tienen afinidad? Sí. ¿Tienen Sí. especificidad? Sí. Sí, claro. ¿Y tienen actividad intrínseca? No. No tienen actividad No. intrínseca. No. ¿El agonista No. parcial tiene afinidad? Sí. Muy bien. ¿Tiene especificidad? Sí. Sí. ¿Y tiene actividad intrínseca? No. ¿Tiene actividad intrínseca? Vamos a poner un número. ¿Cuál es la actividad intrínseca de la droga agonista? 0,1. 1. Sí tiene, pero es mayor a 0, pero menor a 1. ¿De cuál es esa? Del ¿De agonista quién es? parcial. La agonista agonista parcial. Muy bien. El agonista parcial. ¿Están entendiendo, vale? Ok. Esto era lo que yo les decía en cuanto a la acción y el efecto farmacológico. La acción resulta del acoplamiento y la interacción fármaco-receptor. Si no hay acción, no tenemos efecto farmacológico. ¿Y cuál es esa acción farmacológica que nosotros estamos buscando? Puede ser estimular, puede ser deprimir, puede ser inhibir o puede ser reemplazar. La acción farmacológica se da porque hay modificación o hay cambios
o procesos en presencia de un fármaco o de un ligando. ¿Ok? Estos procesos pueden ser bioquímicos, puede ser por una reacción enzimática, puede ser por movimientos de iones y da lugar a una acción observable. Si no hay acción, no hay efecto farmacológico. El efecto farmacológico, entonces, es la manifestación observable después de una acción farmacológica. ¿Qué puede pasar aquí? Nosotros podemos ver una misma acción y esa acción puede dar diferentes efectos y diferentes acciones pueden dar un mismo efecto. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, cuando se utiliza la teofelina. La teofelina es un fármaco que generalmente se usa cuando hay un paciente llega con una reacción alérgica, con una reacción asmática ya en shock anafiláctico. Por un lado, estimula el sistema nervioso central y actúa sobre la permeabilidad o la movilización del calcio, relajando las fibras musculares lisas, porque lo que genera es la salida del calcio de la célula. ¿Cuál es el efecto observable? Una broncodilatación a nivel de los bronquios, pero también estimula el sistema nervioso central. Dos acciones farmacológicas diferentes que dan el mismo efecto. Y en el uso de la isoprenalina, que es un estimulante adrenérgico sobre los receptores beta 1 y beta 2, poseen una acción broncodilatadora por un lado, está dilatando el bronco, y por otro lado relaja las fibras musculares a nivel del útero. Tenemos una misma acción farmacológica, pero diferentes efectos farmacológicos. Entonces, la acción es la unión del fármaco con el receptor, donde vamos a ver una serie de reacciones bioquímicas, dependiendo cuál es el receptor que se va a estimular. Entonces vamos a ver que se puede generar la formación de segundo mensajero o generar cambios fisiológicos a nivel de la célula, y los fármacos, recuerden que lo que hacen es modular una función, no crean nuevas funciones. Modula, bloquea o mimetiza. Y el efecto farmacológico es lo que estamos observando. Es medible y es cuantificable con aparatos sencillos. El paciente me llega con una crisis hipertensiva, le vamos a dar, o el paciente llega con un dolor precordial, yo voy a administrar un fármaco sublingual. Entonces, esto por un lado me va a producir. Yo lo que quiero es que este paciente tenga el menor dolor posible para evitar el mayor daño a nivel cardíaco. ¿Qué voy a observar? Oye, el paciente me va a manifestar que su dolor ha disminuido o se le ha quitado. Entonces yo puedo diferir, oye, ese fármaco que le dimos al paciente hizo su complejo fármaco receptor, entonces se dio la acción farmacológica. Hay modificaciones bioquímicas, modificaciones fisiológicas y por supuesto el efecto es lo que yo voy a observar. ¿Qué pasó? El paciente se le quitó el dolor, el paciente se le bajó las cifras de presión arterial. Esto es un ejemplo. Si nosotros tenemos un paciente con una reacción alérgica, generalmente damos por lo general, la reacción alérgica es producida por un alergeno, libera sustancias endógenas, como sería la histamina, se une al receptor la histamina, y que produce los efectos que nosotros estamos viendo en un paciente cuando nos llega con alergia, abones, urticaria, incluso puede haber dificultad para respirar. Entonces, ¿qué hacemos con la liberación de histamina? Nosotros lo que estamos buscando es disminuir esa producción de histamina o bloquear la producción de histamina utilizando un fármaco que bloquea que esta histamina se une al receptor y la reacción alérgica, por supuesto, desaparece. Entonces, las acciones farmacológicas pueden ser de estimulación para deprimir, puede ser de irritación, puede ser de reemplazo o puede tener un efecto antimicrobiano. ¿Cuál sería
los receptores de los antimicrobianos? Las bacterias. Las bacterias. Muy bien. Esos no son receptores, son elementos diana parecidas a receptores, pero no cumplen las características, no cumplen las propiedades de los receptores. Ojo, no todos los fármacos tienen acción sobre receptores. Existen otros tipos de moléculas parecidas a receptores, pero no se les da el término de receptores. Entonces, ¿dónde están ubicados los receptores? Generalmente están en la biofase, es donde los fármacos deben alcanzar una buena concentración para poder entonces activar los receptores, que siempre no es que están activos, siempre ellos pueden estar en dos modalidades. Están en reposo y están activos, pero siempre están en equilibrio. Entonces, los receptores son macromoléculas, generalmente de naturaleza proteica, están en todas las células distribuidas y generalmente ellos están inactivos. Siempre hay un equilibrio entre lo que sería un receptor activo y un receptor inactivo, pero generalmente los receptores están inactivos. Existen las dos teorías y dependiendo de cuál droga yo le estoy dando, entonces podemos, de ese receptor inactivo, el receptor se activa cuando damos una droga en particular. Siempre están dispuestos a unirse con las moléculas si cumplen las características y las propiedades que anteriormente hemos venido mencionando. Generalmente, donde nosotros vamos a ver un tipo de estimulación, ejemplo, aquel paciente que se droga, cuando hay una liberación del sistema nervioso simpático, cuando hay liberación de histamina o hay liberación de acetilcolina. Cuando vemos una acción de depresión, cuando usamos fármacos que queremos inhibir sistema nervioso central, como sería el diazepam, el fenobarbital, la ranitidina, que es un bloqueador H1H2, pacientes con gastritis, el metimazol. De irritación, cuando usamos fármacos ácidos o álcalis, y de reemplazo, pacientes con hipoparatiroidismo, deficiencia de calcio, o pacientes con un tipo de anemia. Entonces sustituimos con el hierro. Pacientes, aquí también hay muchos más, no solamente es eso, ¿ok? Aquí también de reemplazo el paciente diabético, cuando utiliza que son insulino dependientes, y los antimicrobianos, por supuesto, están los antibióticos. Entonces, mecanismo de acción de los fármacos, es importante volverle a recordar que el fármaco no crea nada nuevo, solo activa, inhibe o reemplaza. La acción farmacológica, otra vez, es aquella modificación o cambio o proceso que se pone en marcha en presencia de una droga o un ligando endógeno. Puede ser a través de procesos bioquímicos o puede ser a través de reacciones enzimáticas. Y el efecto farmacológico es la manifestación observable que aparece después de una acción farmacológica. No hay efecto sin acción y cada acción comporta un efecto. Entonces, lo primero que tiene que hacer la droga o el receptor que se va a unir a la droga debe reconocerla, debe tener especificidad, selectividad, proximidad, va a depender del tamaño. ¿Para qué? Para formar el complejo fármaco-receptor. ¿Y qué es lo que hace? Amplificar una señal, traducir una señal. Dependiendo de cuál es el receptor que se va a activar, flujo de iones, ¿cuáles serían estos receptores? Ionotrópico. Ionotrópico. Activación de enzimas, puede haber aquellos que los metabotrópicos, ¿cuáles son?
Los de unión a proteínas. Los de la proteína G. Los que se unen a proteína G. Y después que ocurre toda esa cascada de eventos, se amplifica la señal, se traduce la señal y vamos a ver la respuesta farmacológica, que sería el efecto farmacológico. Yo creo que con esta lámina vamos a dejarlo hasta acá porque con receptores son moléculas con que los fármacos son capaces de interactuar y se unen a la droga en particular. ¿Dónde están ubicados? En la célula. ¿A qué nivel de la célula? Puede estar en el exterior de la célula, puede estar en el citoplasma, incluso puede estar dentro del núcleo. Recuerde que ellos generalmente están inactivos. Se activan si hay una droga o hay un ligando endógeno para producir una respuesta de la célula ya conocida. ¿Preguntas? Vamos a dejarlo hasta aquí, faltan 10 minutos, pero necesito